Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muchas gracias, queridos amigos, por estar en sintonía de su programa Camino hacia Roma. Es una bendición para mí poder estar con todos ustedes nuevamente y poder transmitir desde Radio María El Salvador, una voz cristiana y mariana en su hogar, a través del 800 AM para la zona central y paracentral y 1150 AM para la zona oriental. También reciban un saludo nuestros amigos de Radio María Panamá, Radio María Ecuador y también nuestros amigos de Canal 57 que están viendo en este momento este programa. Un saludo de paz y bien para todos ustedes. Antes de iniciar o de continuar con este programa, pues recordarle a nuestros amigos de Canal 57 y a nuestros amigos de Radio María que este programa lo pueden ver a través del canal católico todos los viernes a las 8 de la noche. Así que recuerde, viernes 8 de la noche, Camino hacia Roma a través de Canal 57. Vamos a continuar con el tema que dejamos a medias la semana pasada. Estábamos hablando con el tema ¿por qué soy católico? ¿Cuáles fueron las razones que me hicieron a mí regresar a la Iglesia Católica después de haber estado 20 años fuera de la Iglesia en una denominación pentecostal y aparte de eso haber sido pastor, maestro de teología en 2 universidades, en algunos institutos bíblicos? Pero ¿qué fue lo que me hizo a mí reconocer que la revelación, la plenitud de la verdad está depositada en una sola iglesia y es nuestra Santa Iglesia Católica, lo que me hizo a mí dejar todo lo que tenía para poder regresar nuevamente a la Iglesia Católica? La semana pasada estábamos hablando precisamente sobre la tradición, dimos algunos detalles con respecto a los sofismas, a los fraudes, a las falacias, que son las mentiras disfrazadas de verdad, que se enseñan desafortunadamente fuera de la Iglesia Católica. Y a pesar que nuestra Iglesia en el Catecismo dice claramente que en los grupos que no son católicos hay elementos de verdad, pero también tenemos que ser muy sinceros en esto y decir que así como hay elementos de verdad, también hay muchos elementos de error o de mala información dentro o fuera de nuestra Santa Iglesia Católica. Estábamos hablando precisamente la semana pasada con respecto a ciertas falacias que mencionábamos, que es el aceptar a Cristo. Dijimos que no existe ni un solo versículo que habla que uno tiene que aceptar a Cristo. Hablamos acerca del bautismo y hablamos también acerca de la Biblia y la tradición, cómo se rechaza la tradición y se quiere tener solo la Biblia como la base, como dice, incluso decía así el manual de doctrina que yo aprendí cuando yo estaba fuera de la iglesia, que la Biblia es la regla infalible de fe y conducta y que fuera de la Biblia yo no tengo que creer absolutamente nada que me quieran enseñar. Pero eso pues no es cierto. Recuerde que la misma palabra de Dios dice que Jesús hizo y dijo muchas cosas que no quedaron escritas en la palabra de Dios. Porque incluso el mismo apóstol Juan dijo que si estas cosas se hubieran escrito, o si todo lo que Jesús dijo y enseñó se hubiera escrito, no hubieran cabido los libros en el mundo. Entonces tenemos que entender precisamente, queridos amigos, que la verdad no solamente está contenida dentro solamente de la palabra de Dios, sino que también está la tradición y la palabra de Dios. Pero eso nos lleva a otro punto también bastante importante con respecto a la palabra de Dios, que es algo importante que nosotros debemos de saber. ¿Qué ocurre con cierta cantidad de libros que aparecen en algunas Biblias católicas y en las Biblias protestantes no aparecen? Y vamos a definir esos términos, porque algunos dicen, esta Biblia es católica, esta Biblia es evangélica, y la Biblia evangélica tiene ciertas cosas que no la tiene la Biblia católica, o tiene otras palabras que no ocupa. Vamos a definir esos términos, porque es importante saber si la Biblia es católica, o si la Biblia es evangélica, o si la Biblia no es ni católica, o vamos a definir esas cuestiones. En primer lugar, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la Biblia? Nosotros sabemos que es la revelación de Dios, la revelación escrita. La palabra de Dios se forma a través de la tradición, como mencionábamos la semana anterior. Los santos hombres de Dios, como dice la palabra de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, pero vinieron otros y comenzaron a escribir lo que ellos iban predicando. Mencionábamos, por ejemplo, que Marcos escuchó la predicación de Pedro, escribe el Evangelio según San Marcos. Lucas escuchó la predicación de San Pablo, escribe el Evangelio según San Lucas. Hubieron mucha literatura también que cuando vamos a hablar otro momentito sobre el desarrollo del canon, a la hora que la iglesia se reúne para definir qué libros considera la iglesia o consideró la iglesia inspirados por Dios, estos libros no entraron dentro del canon bíblico. Pero en sí, la palabra de Dios como libro es un libro santo en donde está la revelación escrita de Dios.
Pero ¿por qué razón algunas Biblias, como por ejemplo las Biblias de editoriales católicas, y vamos a hablar así claramente, editorial católica, editorial protestante, porque la Biblia es una, es la palabra de Dios. ¿Por qué estas Biblias tienen estos libros y estas otras Biblias no tienen estos libros? ¿Qué ocurre? La Biblia que yo tenía se llamaba, se llama Reina Valera, versión 1960. Esta versión, Reina Valera de 1960, tiene una peculiaridad y tiene una historia muy interesante. Esta Biblia en 1569 comienza o da a su aparición, comienza su vida, se puede decir, a través de la traducción de un hombre llamado Casiodoro de Reina. Este señor, Casiodoro de Reina, fue un monje católico que se separa en el tiempo de Lutero, se separa de la Iglesia Católica, él era un español, y él hace una traducción de las Sagradas Escrituras al español. Un detalle bien interesante de Casiodoro de Reina es que él traduce la Vulgata, mis queridos amigos. La Vulgata latina la traduce al español, aunque en la primera página de la Biblia Reina Valera aparezca que es una Biblia traducida directamente de los textos antiguos en hebreo, arameo y griego. La Biblia Reina Valera es una traducción literal de la Vulgata latina. Cuando usted lee la Vulgata, usted se va a dar cuenta, y lee la Reina Valera, que hay muchos versículos que, por ejemplo, en la Biblia Jerusalén no están traducidos de la misma manera como en la Vulgata, y Reina Valera sí los ha traducido directamente. Por ejemplo, en Isaías 7:14 dice, por ejemplo, he aquí que una doncella, una joven dará a luz un hijo. La Vulgata dice, he aquí que la Virgen concebirá, que fue lo que hizo Casiodoro de Reina. Él traduce literalmente la Vulgata. He aquí que la Virgen concebirá, algo que en nuestras Biblias católicas como Jerusalén o latinoamericana no aparece la palabra Virgen, pero es porque Casiodoro de Reina traduce la Vulgata latina. Eso fue en 1569. Esa Biblia se le llamó la Biblia del Oso. ¿Por qué le llamaron la Biblia del Oso? Porque en su impresión, en su portada, él hizo un grabado de un oso tratando de subir a un árbol para alcanzar un panal de miel. ¿Cuál fue la característica de esta Biblia de 1569, editada o traducida por Casiodoro de Reina, que fue una Biblia católica completa, mis queridos amigos? Esta es una de las cosas que tampoco se le enseña a la gente fuera de la Iglesia Católica. A la gente no le dicen allá en las otras congregaciones que la Biblia que tiene en sus manos, su primera edición de 1569, era una Biblia completa con todos los libros que no aparecen actualmente. ¿Cuáles son esos libros? Son Tobías, Judith, Primera y Segunda Macabeos, Baruch, Eclesiásticos, Sabiduría y algunas partes en griego de Daniel y el libro de Esther. Estos libros fueron escritos, que si queremos hablarlo de esa manera, o aparecieron en el período de los 400 años de silencio, como se le llama, entre el último de los profetas, que fue Malaquías, y la aparición, o el último de los profetas de la ley del Antiguo Testamento, que fue Malaquías, y el último de los profetas, por así decirlo, que anunció la venida del Mesías, que fue Juan el Bautista. En ese lapso de tiempo de 300, 400 años, esta literatura escrita en hebreo, de acuerdo a los mismos testimonios de esos libros, traducidos al griego, aparecen en el mundo cristiano, en el mundo judío, perdón, no existía el cristianismo todavía, aparecen en el mundo judío y se fueron incorporando como parte de las escrituras que los judíos consideraban como inspiradas, como sagradas escrituras. De acuerdo a la historia de esta Biblia, hubo un rey, Ptolomeo Filadelfo, que él le pidió a uno de sus secretarios que procurara conseguir la literatura de los judíos. Este rey en Alejandría estaba tratando de traducir toda la literatura existente de todos los idiomas al idioma que en ese momento pues imperaba, al idioma mundial, que era el griego. Así es como la Biblia, el Antiguo Testamento, es traducida al griego y surge una leyenda muy interesante. La leyenda se llama la leyenda de la Septuaginta o de la versión de los 70. Esta leyenda enseña que este hombre le pide a un rabino, a un sacerdote, uno de los sumos sacerdotes judíos, que buscara ancianos traductores para traducir estos libros, los libros santos judíos, al griego. Entonces la leyenda narra que este rabino escoge a 70 ancianos
cada uno de ellos en 70 días, trabajando por separado, sin ver uno el trabajo del otro, traducen un libro exactamente idéntico, como que lo hubiera traducido uno y los demás solo lo hubieran copiado. Cada quien trabajando separado, los traducen exactamente idéntico, y a esta versión de la Biblia del Antiguo Testamento se le llama Septuaginta o versión de los 70, la versión griega de la Biblia. Esta Biblia o este libro santo comienza a prosperar, a florecer, a transmitirse en todas las generaciones posteriores a esto, a tal punto que cuando Jesús hace su aparición en este mundo, esa fue la Biblia, o esa era la Biblia precisamente que ocupaban en la sinagoga, que ocupaba Jesús, e incluso hay ciertos pasajes, como por ejemplo aquella historia que Jesús narra, aquella parábola de aquel hombre que dice, alma mía, muchos bienes tienes en la tierra, y así que come, bebe, descansa, y le dicen, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Ese pasaje está tomado precisamente de uno de estos libros, del libro de Eclesiástico, que es un libro considerado de un segundo canon, por eso se llama deuterocanónico o segundo canon. Hay un libro muy interesante que se llama Breve Historia del Canon Bíblico. Este libro yo lo estudié cuando estudié mi diplomado en Ciencias Bíblicas a través de Sociedad Bíblica, una institución que es protestante, es evangélica, que ellos se encargan de la traducción y distribución de las Sagradas Escrituras a pues toda la gente del mundo evangélico. Entonces, esta gente, este señor que escribe este libro se llama Gonzalo Báez Camargo. Él era un teólogo biblista del equipo de traductores de la Biblia. Él fue parte del equipo de traducción que editaron la Biblia llamada Dios habla hoy, o versión popular. Y este señor escribe en su libro, que se llama Breve Historia del Canon Bíblico, lo siguiente. Y escuche, mi querido amigo, lo que este señor, teólogo, protestante, está diciendo en este libro. Cosas, mis queridos amigos, que a la gente no se le dicen. Y no se le dicen por dos razones. La mayoría de pastores, este tipo de información que yo le estoy dando a ustedes, no la saben porque la mayoría de pastores no estudian, mis queridos amigos. Simplemente un día recibieron una revelación, que tuvieron un sueño que Dios les habló, que les dijo que predicaran, y ahí hacen su iglesia y empiezan ellos a predicar. Y los que han estudiado, como por ejemplo yo que estudié y otros que han estudiado también sobre esto, no le decíamos esto a la gente porque teníamos la idea de que esto iba a confundir a la gente y mejor que la gente siguiera creyendo de que esos libros no eran inspirados, y por eso es que se quitaron de la Biblia. Pero escuche lo que dice este señor, y es un teólogo, lo repito, lo recalco, teólogo protestante. Los cristianos, al tratarse del Antiguo Testamento, o sea, de la Escritura conocida hasta aquel entonces, utilizaron a tal punto la versión griega llamada Septuaginta, lo que yo les estaba mencionando, que esta vino a ser, de hecho, la Biblia de la iglesia primitiva. ¿Por qué dicen que estos libros no son inspirados por Dios? El mismo San Pablo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Cuando San Pablo le escribe esto a Timoteo, en ningún momento San Pablo estaba pensando que ese libro, eso que él estaba diciendo, se refería a sus cartas. De ninguna manera él estaba pensando esto. Cuando San Pablo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, se está refiriendo específicamente a esta versión griega de la Biblia llamada Septuaginta. ¿Y qué es la característica de esta Biblia? Que esta Biblia contiene precisamente estos libros que ahora no aparecen en las Biblias evangélicas. San Pablo mismo les da la autoridad como inspirados cuando dice toda la Escritura es inspirada por Dios. En la Biblia, la iglesia primitiva consideraba esta Biblia como una Biblia inspirada por Dios, no hacía una distinción. Sigo leyendo lo que dice Gonzalo Báez Camargo. Y no hay bases documentales para pensar que en un principio hayan hecho distinción entre unos libros y otros de los que contenía. Con toda probabilidad, claro, él no quiere dar su brazo a torcer del todo, pero lo dice claramente, con toda probabilidad consideraban toda la colección como escritura inspirada divinamente. Un protestante, mi querido amigo, un evangélico, un teólogo evangélico está escribiendo en su libro una afirmación que claramente dice que la iglesia primitiva, primer siglo de la iglesia, consideraba la Septuaginta como inspirada por Dios, incluyendo estos libros que hoy no aparecen en la Biblia. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no aparecen hoy? En 1569 dijimos, Casiodoro de Reina hace su primera edición de esta Biblia, su primera traducción, y la hace una Biblia completa, con todos los libros llamados deuterocanónicos.
En 1602 se publicó en Ámsterdam, y esto que estoy leyendo también se encuentra en este mismo libro y breve historia del canon bíblico. En 1602 se publicó en Ámsterdam la segunda edición de la Biblia de Casiodoro de Reina en revisión de Cipriano de Valera. Por eso es que esa Biblia se llama Reina Valera. Y la peculiaridad de esta revisión fue que Cipriano de Valera lo único que hizo fue una revisión gramatical y lingüística de la Biblia que había traducido Casiodoro de Reina, ya que muchas palabras que ocupó Casiodoro de Reina en castellano, 40 años después habían caído en desuso. Entonces lo que hizo Cipriano de Valera fue hacer una revisión gramatical. Y este señor lo que hizo fue dejar la Biblia intacta como la había dejado Casiodoro de Reina 40 años antes. Entonces, la Biblia original de Reina Valera era una Biblia católica completa. ¿Qué ocurre hoy? ¿Por qué no aparece esa Biblia? ¿Por qué no aparecen esos libros? Sigo leyendo lo que dice en este libro, Breve Historia del Canon Bíblico. Las sociedades de Edimburgo y de Glasgow protestaron enérgicamente porque la sociedad bíblica estaba editando las Biblias completas con todos estos libros llamados deuterocanónicos. Para entender quiénes eran estas sociedades de Edimburgo y de Glasgow. Esta gente eran sociedades bíblicas en Inglaterra que formaban parte de los grupos de las congregaciones protestantes dominantes de esa época. Le estoy hablando presbiterianos, bautistas y metodistas. Estos señores, ellos eran la clase dominante, se puede decir, en materia de religión, en asuntos protestantes de esa época. Entonces ellos empezaron a protestar porque Sociedad Bíblica estaba editando la Biblia de Casiodoro de Reina como una Biblia católica completa. Entonces ellos empezaron a protestar y a decir que esos libros no eran inspirados por Dios, que había que quitar esos libros. Recuerde que Lutero fue uno de los primeros que comenzó a quitarle libros a la Biblia porque habían ciertos libros, como por ejemplo el libro de Santiago, que votaba la doctrina de él de la sola fe. ¿Qué es lo que enseña la doctrina de la sola fe? Que usted no tiene nada más que creer, levantar su mano, aceptar a Cristo y usted ya se salvó. No necesita hacer obras, no necesita hacer nada más que solamente creer. ¿Y qué es lo que nos enseña Santiago? Tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar mi fe a través de mis obras. No es que las obras nos salvan, queridos amigos, pero las obras son el testimonio de la fe que nosotros ahora tenemos como cristianos. Entonces a Lutero no le convenían este tipo de escrituras, entonces él comienza a quitarle o a restarle autoridad a ciertos libros de la Biblia. Pero estas sociedades bíblicas comienzan a presionar en 1820 a Sociedad Bíblica para que dejara de publicar Biblias con estos libros. Sigo leyendo. La controversia arreció más todavía e hizo crisis cuando la Sociedad de Edimburgo notificó a la de Londres que de seguir esta ayudando a la publicación y distribución de Biblias con aquellos libros, les suspendería su aportación económica. ¿Me está escuchando, mi querido amigo? Les suspendería su aportación económica, la cual ascendía ya entonces a más de 5.000 libras esterlinas anuales. Como esto sería un golpe muy duro a las finanzas de la Sociedad Bíblica, esta tomó en 1825, reiterándola en 1826 y completándola en 1827, una decisión que sería la final, que se reconozca plena y claramente, dice la ley de sociedad bíblica, que la ley fundamental de la sociedad limita sus operaciones a la circulación de las Sagradas Escrituras y excluye la circulación de los libros deuterocanónicos. Esto significaba de inmediato que la sociedad no destinaría más fondos en lo sucesivo a costear o subvencionar Biblias que contuvieran los libros deuterocanónicos. Mis queridos hermanos, en 1827, Sociedad Bíblica quita esos libros por presiones económicas. ¿Qué es lo que le dicen a la gente? Que se los han quitado porque la Iglesia Católica los añadió porque no son inspirados. ¿Cuál es la verdad? Que esos libros fueron quitados. Y le voy a dar un ejemplo, una sencilla razón por la cual esos libros fueron quitados. Porque no convienen a la fe protestante.
¿Qué es lo que se enseña en la fe protestante? Que cuando uno se muere, lo sepultan y está dormido esperando el día de la resurrección. Y que una vez uno muere ya no hay esperanza para ninguna parte, de ninguna manera que uno pueda obtener algún tipo de perdón. ¿Qué es lo que nos enseña la doctrina católica? La doctrina católica nos enseña que cuando una persona muere, en gracia de Dios, y esto lo dice el catecismo, se lo voy a leer, catecismo numeral 1030, refiriéndose al purgatorio, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados. No tuvieron el tiempo para tener su sacramento de confesión, su última unción, o la unción de los enfermos, o la extrema unción, como se le llama. No tuvieron la oportunidad de morir plenamente, sí murieron en gracia de Dios, pero no debidamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar a la alegría del cielo. Eso es lo que dice Jesús claramente. En San Marcos capítulo 9 Jesús dijo, todos serán salados por el fuego. Todas las obras nuestras, dice San Pablo también, tendrán que pasar por el fuego para saber si esas obras fueron hechas bien delante de Dios. Y dice, si alguien edificó en oro, piedras preciosas, pues su obra va a permanecer. Si alguien edificó con heno, con hojarasca, con zacate, con paja, su obra será quemada, aunque él será salvo así como por fuego, dice San Pablo, refiriéndose precisamente a este estado. No es un lugar, hay que definirlo bien el purgatorio, porque muchos dicen, la Biblia solo habla de dos lugares, cielo e infierno. Es cierto, dos lugares, cielo e infierno. El purgatorio no es un lugar, es un estado previo a entrar a la gloria de Dios. La Iglesia le llama purgatorio, dice el numeral 1031, a esta purificación final de los elegidos que es completamente distinta del castigo de los condenados. Ahora, ¿por qué yo estoy hablando sobre esto? Porque precisamente en el segundo libro de Macabeos, capítulo 12, un libro que ha sido quitado de las Biblias protestantes, cuando Macabeos con sus soldados judíos van a la guerra, después de la batalla, ellos llegan a recoger los cadáveres de los que habían muerto en esa batalla, defendiendo la ley, defendiendo el templo, defendiendo la religión. Entonces, cuando les quitan sus corazas, encuentran que ellos, abajo de sus corazas, llevaban ciertos ídolos de una ciudad llamada Yamnia. Entonces, ellos andaban, pues, prácticamente ídolos abajo de su coraza. Y dice Macabeo, ahora entiendo por qué estos murieron, porque no estaban caminando bien delante de Dios. Entonces, lo que hizo Macabeo hizo una colecta, reunió una colecta de dinero, la mandó a Jerusalén para que los sacerdotes judíos ofrecieran un sacrificio de expiación, un sacrificio de perdón para estas personas que habían muerto durante la batalla. Mis queridos amigos, si ya una vez muerto uno no hay esperanza, ¿por qué entonces Macabeos hace eso? Y está escrito en un libro que la Iglesia siempre lo consideró inspirado por Dios. Entonces, ¿qué nos enseña eso, mi querido amigo? Lo que Jesús afirma. Todo pecado en esta tierra será perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo, dijo Jesús. Ese pecado no será perdonado ni en esta vida, ni en la venidera, ni en este siglo, dicen algunas versiones, ni en el siguiente siglo. ¿Qué significa eso? Que sí hay pecados que podrán ser perdonados después de nuestra salida de esta tierra. Pero claro, eso no le conviene al protestantismo, aparte de otros detalles más. ¿Y qué es lo que han hecho? Han quitado esos libros de la Biblia. Otro error grande de traducción es la palabra Jehová. Dios no se llama Jehová. Son 4 letras hebreas que conforman el nombre de Dios, que son la Y, la H, la W y la H. ¿Qué es lo que hacían los judíos en esa época? Ellos intercalaban las vocales de la palabra Adonai en las consonantes de las 4 letras del nombre de Dios, ya que ese nombre es impronunciable. Si usted lee literalmente la transliteración, en el hebreo se lee Yahová, pero ellos nunca pronunciaban la palabra Yahová, sino que el nombre de Dios es Yahvé, pero tampoco pronunciaban Yahvé. Entonces, ¿cómo leían esa parte? Adonai, que fue lo que hizo Casiodoro de Reina cuando vio esos manuscritos. Tradujo literalmente Yahová y de ahí ha generado el nombre Jehová. El nombre Jehová no existe, es un error de traducción. Entonces, todos estos detalles, queridos amigos, con la Biblia, al irlo yo estudiando, iba dándome cuenta que no eran las cosas como a mí me las habían enseñado. Otro detalle importante que me hizo regresar a la iglesia, que me ha hecho a mí volver a ser católico nuevamente, y es con respecto al Papa. ¿Quién es el Papa? La iglesia le llama al Papa el sucesor de Pedro. ¿Quién era realmente Pedro?
Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, muchos creemos que Pedro fue el primer apóstol. Realmente Pedro no fue el primer apóstol, pero hay un detalle bien importante. Dice el Evangelio de Juan que Andrés, el hermano de Pedro, era uno de los seguidores, de los discípulos de Juan el Bautista. Un día Jesús iba pasando y Juan el Bautista dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Inmediatamente Andrés, junto con otra persona que también era discípulo de Juan, siguieron a Jesús. Cuando llegan donde Jesús le preguntan, Señor, ¿a dónde vives? Pues vengan y van a ver. Este muchacho Andrés después va a buscar a su hermano Pedro y le dice, ven que hemos encontrado al Mesías. Cuando le presenta a Pedro, entonces Jesús claramente le dice, tú eres Pedro, y más adelante se lo reafirma y lo recibe a Pedro. Cuando usted lee el Evangelio de Lucas, cuando da el listado de los apóstoles, dice, y los discípulos o los apóstoles de Jesús eran, en primer lugar o primeramente, Pedro. Así lo dice claramente. Primero Pedro, después su hermano Andrés, después y empieza a dar la serie de nombres. Pero Pedro no fue el primer apóstol. ¿Por qué Lucas lo pone de primero? ¿Por qué cuando Juan y Pedro corren al sepulcro, Juan espera a que llegue primero Pedro? Porque desde el primer momento hubo un respeto a la figura y autoridad de Pedro. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a Pedro en el Evangelio? Tú eres Pedro. La palabra Pedro en arameo es Keifas. Y ese era el sobrenombre que Jesús le había puesto a Simón. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra, refiriéndose a Jesús, no a la declaración de Pedro, porque ese versículo se explica en el protestantismo que la piedra que Jesús refiere no es Pedro, sino es la declaración de Pedro. Tú eres el bendito, el Hijo del Dios bendito. No, se lo está diciendo a Pedro literalmente. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre ti, edificaré mi iglesia. Y en ese momento le dice, y a ti te daré, no se lo está diciendo a los demás, se lo está diciendo a Pedro, a ti te daré la llave del reino de los cielos. Se lo reafirma después el día de su resurrección cuando le dice, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y se lo repite, se lo dice 3 veces. Y a partir de ahí Pedro se convierte en una figura importante, en el pastor de la iglesia, la cabeza visible de la iglesia en la tierra, y se convierte en el vicario de Cristo, en el representante de Cristo en la tierra, junto con los demás apóstoles. Y hay una línea de sucesión, mi querido hermano, ininterrumpida desde Pedro hasta nuestro Papa actual. Son detalles, queridos amigos, que es necesario tener un poco de sentido común para entenderlo. ¿Desde cuándo vienen las diferentes congregaciones que no son católicas? No tienen ni 500 años, mis queridos amigos. La Iglesia Católica, históricamente, se puede rastrear su origen desde el tiempo de los apóstoles. Pedro no estuvo en Roma, dicen algunos. Pero ¿qué es lo que escribe Pedro en su primera epístola? La iglesia que está en Babilonia les manda saludos. ¿Quién era la iglesia de Babilonia? Babilonia se le llamaba, o era el apodo, que los cristianos le habían puesto a la ciudad de Roma. El Papa, sucesor de Pedro, pastor de la iglesia, que no hay manera de contradecir que Cristo sí depositó sobre él la autoridad de regir y gobernar la iglesia que Cristo fundó. Y él mismo le dijo, sobre ti edificaré mi iglesia. Otro detalle que me hizo a mí ser católico, es María. ¿Quién es María realmente? A mí me dijeron que María era una mujer como cualquiera, era una mujer pues, que tenía sus méritos, sus virtudes, pero no al nivel como la Iglesia Católica ha querido exaltarla. A mí me dijeron que el fundador de la Iglesia Católica, llamado Constantino, que no fue el fundador, lo que hizo Constantino en el año 313 fue emitir el edicto de Milán que terminaba la persecución contra la Iglesia, pero ahí me dijeron que Constantino implantó la adoración de un demonio llamado Semiramis y le puso el nombre de María, le cambió el nombre por María, y a partir de ahí la Iglesia Católica ha adorado a María. Eso me lo enseñaron a mí. Cuando yo comienzo a estudiar la doctrina sobre María en el catecismo y en otra literatura, me di cuenta que en ningún momento, mis queridos hermanos, la Iglesia enseña o participa o manda a adorar a María, en ninguna manera. La Iglesia es muy clara en su adoración. A Dios adoramos, a Dios amamos, a Dios servimos, a María la honramos, la amamos y la veneramos como la Madre de Dios. Y vamos a ver todos esos detalles. Entonces, ¿quién es María? A mí me dijeron que María era una muchacha como cualquiera, que simplemente fue la primera en decir que sí. Si ella hubiera dicho no, pues Dios hubiera buscado a otra, y en otra se hubiera cumplido el plan de Dios.
que María era una mujer pecadora, como todas las mujeres, porque dice Romanos que todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios, y por lo tanto María entra en ese todos. Pero hay un detalle, queridos amigos. Si nosotros hacemos un pensamiento teológico sobre esto, si Dios, que es puro, que es santo, Dios quiere hacerse un ser humano como nosotros, es incongruente que Dios, siendo santo, entre a un cuerpo de pecado. Eso lo dice el libro de Sabiduría, otro de los libros que han sido quitados de la Biblia. Dice el libro de Sabiduría en el capítulo 1 que el Espíritu Santo que nos educa rehuye del pecado y no puede habitar en un cuerpo que es esclavo del pecado. Ahora, si el Espíritu Santo, si Dios mismo quiere hacerse hombre, Él no puede habitar, no puede encarnarse y no puede tener un cuerpo que esté inclinado al pecado. Entonces su cuerpo tenía que ser un cuerpo santo, un cuerpo inmaculado. De lo contrario, su sacrificio como el Cordero de Dios no iba a ser válido, porque iba a ser un hombre pecador, o al menos manchado por el pecado, como todos nosotros lo somos. Pero para poder tener Jesús, para poder tener Dios un cuerpo santo, sin mancha, era necesario que Él pudiera nacer de una mujer que no tuviera mancha. Pero recuerde que todas las generaciones tenían la mancha de pecado. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? En su soberana voluntad, desde antes de la eternidad, desde el tiempo de la eternidad, en su plan, Él ya tenía diseñado esto. Escoge a María, y en el momento de la concepción de María, cuando los padres de María la conciben, por eso se le llama Inmaculada Concepción, Dios la preserva de toda mancha de pecado. Por eso se le llama Inmaculada, que no tiene mácula, que no tiene mancha. La preserva de toda mancha de pecado. Lo que nosotros recibimos el día de nuestro bautismo, esa agua que nos limpia de la mancha de pecado, Dios en un acto de gracia a través de su Espíritu Santo preserva a María de esa mancha de pecado y purifica ese cuerpo en el momento mismo de su concepción, y María nace de una pareja de esposos, de una pareja de seres humanos, pero nace con un cuerpo santo, puro, inmaculado, preparado para que ahora Dios pueda engendrarse en ella. Al engendrarse en ella, Dios toma la naturaleza humana de María. Por eso es que Jesús es 100% Dios, 100% hombre. Yo cuando comparto estos temas en algunas comunidades, yo siempre le pregunto a alguna persona que esté por ahí cerca y le digo, ¿usted es más hija de su mamá o más hija de su papá, o de quién es más hija, o es hijo de los dos, o cómo funciona esto? Y hay gente que me dice, no, yo soy más hija de mi mamá que de mi papá, pero porque no entienden que en genética no somos más hijos de uno que del otro, somos igual, tanto hijo de uno como hijo de otro. Por eso es que Jesús era tanto Dios como hombre. Toma de Dios por ser Dios su divinidad, pero también toma de María por ser mujer la humanidad. Eso es lo que dice San Pablo en Gálatas, que Dios, llegado el momento culminante, envió a su Hijo nacido de mujer, para que así Él pudiera ser partícipe, Él tomara nuestra naturaleza, para que Él como hombre también pudiera saber lo que es ser humano, lo que es ser humano. Y así como dice Hebreos, Él fue en todo semejante a nosotros, con la excepción del pecado. Toma el cuerpo inmaculado de María, se engendra en Él y nace Jesús. De ninguna manera hubiera sido perfecto el sacrificio de Jesús si María hubiera sido una mujer pecadora. ¿Por qué le llama a la iglesia Madre de Dios? Muy sencillo. Usando la lógica, queridos amigos, si Jesús es Dios y María es la madre de Jesús, entonces María se ha convertido en la madre de Dios, Dios Hijo, segunda persona de la Trinidad. ¿Por qué nosotros hablamos de María, que ella es la puerta del cielo? Muy sencillo. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Pero a través de María, ella también fue la puerta por la cual el cielo entró a cada uno de nosotros cuando Dios decide hacerse hombre por nosotros. Y de María podríamos hablar, queridos amigos, tantas maravillas. María no es un demonio, y que Dios perdone a los hermanitos que han caído y han creído en esta situación. María es la madre bendita de Dios Hijo, hija predilecta de Dios Padre, esposa, templo y sagrario de Dios Espíritu Santo, reina del cielo, de la tierra y de todo lo creado, por ser la mamá del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso tenemos que entender realmente quién es María. María fue pues parte importante que hizo a mí que yo pudiera regresar a la Iglesia Católica. La confesión. A mí me dijeron que yo no me tenía que confesar porque la confesión es un invento de la Iglesia Católica.
Me dijeron que la confesión era una manera que la iglesia había diseñado para tener a la gente manipulada, tener a la gente sometida, conocerle sus secretos, sus intimidades, para tener a la gente sugestionada. Pero ¿qué es lo que enseña la palabra de Dios? ¿Sí me puedo o no me debo confesar con un hombre? Y me dijeron, usted no tiene que confesarse con otro hombre que es igual de pecador que usted. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? Queridos hermanos, la palabra de Dios es bien clara y como les dije, los textos que estoy leyendo están tomados de la Biblia Reina Valera, para que se dé cuenta que no estoy leyendo de una Biblia de editorial católica, estoy leyendo de la misma Reina Valera. ¿Qué dice Proverbios 28:13? El que oculta sus delitos no prosperará. El que los confiesa y cambia obtendrá compasión. Lo está diciendo la misma palabra de Dios. Lo está diciendo el libro de Proverbios, el libro del Antiguo Testamento, un libro considerado canónico, y lo estoy leyendo como lo dice literalmente la Biblia Reina Valera. El que oculta sus delitos no prosperará, el que los confiesa y cambia obtendrá compasión. ¿Qué es lo que dice el libro de Hechos, capítulo 19, versículos 18 al 20? Hechos 19, versículo 18 al 20. Muchos de los que habían creído venían a confesar y declarar públicamente sus prácticas. Fíjese lo que dice, venían a confesar. Y esta gente no solamente confesaba, declaraba públicamente en la iglesia las prácticas de hechicería que ellos estaban realizando. Bastantes de los que habían practicado la magia reunieron los libros y los quemaron delante de todos. Calcularon el precio y hallaron que subía 150,000 monedas de plata. De esta forma la palabra del Señor crecía y se difundía poderosamente. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo? Que esta gente que iba creyendo a través de la predicación de los apóstoles venía y confesaban públicamente sus pecados. Pero aquí viene la pregunta. ¿Puede un sacerdote perdonar mis pecados? ¿Tiene el poder de hacerlo? Recuerde que Él lo hace en persona de Cristo. Él lo hace como representante de Cristo en la tierra. Cuando el sacerdote da la absolución, es Cristo quien está perdonando nuestros pecados, pero realmente tienen el poder. ¿Hay algún versículo bíblico que diga que sí lo pueden hacer? Y usted me puede mencionar muchos, pero el clave en esta situación, mis queridos hermanos, es San Juan capítulo 20, versículos 21 al 23. Este versículo, cuando le vengan a decir a usted que los sacerdotes no pueden perdonar pecados, apréndase bien de memoria esta cita, apréndasela bien, y cada vez que le digan eso, usted dígasela, saque la Biblia y enséñesela. San Juan capítulo 20, versículo 21 al 23 dice de la siguiente manera. Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros. Como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y recuerde, estoy leyendo en la Reina Valera. Escuche esto, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que Jesús sí les dio la autoridad a los apóstoles después de su resurrección de perdonar pecados en su nombre. Lo vuelvo a repetir, versículo 23 en Reina Valera, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. ¿Qué es lo que hicieron estos apóstoles? Nombran sucesores. Luego estos apóstoles nombran sus sucesores, que son los obispos nombran presbíteros y les imponen las manos y también les delegan esta misma autoridad. Y ahora tanto los presbíteros, que son nuestros sacerdotes, como los obispos, como el Papa, tienen el poder delegado por Cristo mismo de perdonar nuestros pecados en persona de Cristo, en nombre de Cristo. Así que cuando usted le vengan a decir que no pueden hacerlo, usted dígale sí, porque Cristo les ha dado el poder de hacerlo en su nombre. Y estos versículos, queridos hermanos, no tenía explicación, porque no había una explicación. Cuando yo le preguntaba a mis profesores de teología, mire, ¿y pero por qué la Biblia dice esto? Ah, no, pero es que eso no, Jesús no estaba queriendo decir eso, y inventaban cualquier tipo de historia, pero realmente a mí siempre me quedaba la duda, bueno, ¿se puede o no se puede? ¿Tienen o no tienen el poder? Hasta que yo entro a la Iglesia Católica y sí me doy cuenta que sí tienen el poder. Pero aquí viene lo importante. ¿Qué fue lo que al final de cuentas a mí me hizo regresar a la Iglesia Católica? Y lo que me hizo regresar fue la Eucaristía. ¿Está Cristo o no está Cristo presente en el altar?
¿Está Cristo o no está Cristo presente en la hostia y en el vino? ¿Están o no están? Porque a mí me habían dicho que eso era un invento de la Iglesia Católica. Como pastor, yo lo que hacía era que celebraba una ceremonia que se llamaba la Santa Cena. En esa ceremonia lo que hacíamos era que yo repartía un pedacito de galleta salada con una copita con refresco de uva. Le decía a la gente, ese pan, esa galletita no es el cuerpo de Cristo, esa copita de fresquito de uva no es la sangre de Cristo, representa el cuerpo, representa la sangre. En ningún momento la Biblia dice que es el cuerpo de Cristo. Imagínense lo que yo le decía teniendo la Biblia enfrente. Y aparte de eso les decía a la gente, y eso que dice la Iglesia Católica que es el cuerpo y la sangre, esas son mentiras. A mí me dijeron que ese era un engaño, un invento de Satanás para tener a la gente poseída. Porque a mí me enseñaron que cuando el sacerdote está en el altar haciendo la consagración, él lo que está haciendo es un conjuro satánico. Imagínense lo que me dijeron a mí, querido amigo, para que los demonios entren en esas hostias, y cuando usted abre la boca y recibe la hostia, lo que está recibiendo son legiones de demonios que están entrando a usted. Imagínense, mi querido hermano, lo que a mí me enseñaron, y eso es lo que le enseñan a la gente fuera de la Iglesia Católica. Cuando yo empiezo a leer la palabra de Dios y comienzo a leer el catecismo y empiezo a encontrarme con la Eucaristía, Jesús es muy claro. Nuevamente las citas son tomadas de la Biblia Reina Valera. Mateo 26, 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. En ningún pasaje Jesús está diciendo representa. Jesús literalmente está diciendo esto es mi cuerpo. En Marcos 14, 22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. En Marcos, nuevamente, se vuelve a repetir, esto es mi cuerpo. En Lucas 22, 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dio diciendo, esto es mi cuerpo. Y aquí aparece una palabra bien importante, que tomó el pan y dio gracias. Aquí aparece la palabra Eucaristía. Eucaristía quiere decir acción de gracias. En el Nuevo Testamento en griego aparece esa palabra, Eucaristía, dio gracias y les dijo, esto es mi cuerpo. Pero ¿qué dice en San Juan capítulo 6? Este pasaje es muy importante. Dijo Jesús, yo soy el pan de vida. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cuando Jesús está hablando aquí, el que comiere de este pan, está ocupando una palabra griega que se dice fago. ¿Qué quiere decir esa palabra? Morder, arrancar con los dientes y masticar. Jesús le estaba diciendo a la gente, el que no me muerde, no me arranca pedazos, no me mastica, no tiene vida eterna, no podrá tener la vida, tiene que morderme, tiene que arrancar pedazos de mi cuerpo y masticarlo. Cuando Jesús dijo eso, los judíos dijeron, este está loco, porque eso mira, y eso aparece en el versículo 53. Jesús les dijo, les dicen los judíos, versículo 52, los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Entonces, mis queridos hermanos, Jesús no estaba hablando simbólicamente, él estaba hablando literalmente de comérselo a él. Luego en el versículo 53 Jesús cambia la palabra. Entonces Jesús les dijo, de cierto les digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ya no ocupa la palabra fago, hoy ocupa la palabra trogo. ¿Qué significa eso? Tragar, engullir, digerir. Ya no solamente es que yo tengo que morder y arrancar con mis dientes y masticar, hoy quiere decir que lo tengo que ser parte de mi organismo, tengo que digerirlo, tengo que tragarlo. Y Jesús dice algo bien importante, que el que no come su pan y no bebe su sangre, no tiene vida en él, no tiene vida eterna. Y ese es el gran riesgo, queridos amigos. Y cuando yo vi todo esto, yo me asusté porque yo dije, bueno, entonces si Cristo está presente en la Eucaristía, yo tengo 20 años de no comer la Eucaristía. Y me está diciendo claramente que yo no tengo vida eterna porque no estoy comiendo de la carne, no estoy bebiendo de su sangre. Y esto es un peligro, mis queridos hermanos, que muchos hermanos están teniendo ahorita porque prefieren más estar en un pecado o estar en una situación de vida que no les permite pasar a comulgar que recibir el pan que les da vida. Y Jesús dice claramente, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y luego dice el versículo 58, el que come de este pan vivirá
eternamente. Es un riesgo no comulgar, mi querido hermano. Pero ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo veo que Cristo está en el altar realmente? Lo que hice fue ese día, me voy a misa. Me voy de escondidas de mi esposa para la iglesia María Auxiliadora, llamada Don Rúa, aquí en San Salvador. Me siento en la parte de atrás, un sábado en la tarde. Fue precisamente ese día, se celebraba la dedicación de la Basílica de Letrán en el año 2003. Yo me siento atrás y comienzo a observar todo. Y yo iba con mi mente, esto es bíblico, esto es bíblico, esto está en la Biblia, esto no aparece en la Biblia cuando dice, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y cuando dice que aparte por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, yo digo, esto no me en ese momento no me convenció. Después entendí lo que es la comunión de los santos, pero luego las lecturas bíblicas, el Salmo, la segunda lectura, el Evangelio y la homilía, que en ese momento el padre Óscar Rodríguez, quien era el párroco en esa época, hoy está en Panamá, y yo sé que escucha también este programa Camino hacia Roma en Radio María Panamá. Y por cierto, tengo el privilegio de que antes de mi programa sigue el programa de él, después de mi programa, perdón, sigue el programa de él en Panamá. Entonces escucho yo su homilía y yo quedo impresionado y digo, bueno, si todo lo que está hablando está en la Biblia, si todo está bien, pero lo que yo quiero ver si Cristo está en el altar. Y cuando él hace la consagración, santifica estos dones por medio de la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo. Esa palabra efusión fue la clave. Cuando yo busco el diccionario, la palabra efusión, dice el diccionario simplemente un derramamiento de líquido sobre una superficie, pero no explica más. Pero pone el ejemplo en el diccionario. Usted toma una esponja y fíjese qué providencial fue ese ejemplo. Usted pone una esponja, usted hace una efusión de agua con una jarra y esa esponja absorbe, se impregna. ¿Qué es lo que ocurre en el momento del altar? A través de la efusión del Espíritu. El Espíritu viene y toma esa hostia. Toma esa copa de vino. Pero no es que la hostia absorbe el cuerpo y nada más simplemente ahora es trigo con el cuerpo de Cristo. No, lo que ocurre es que hay un cambio de sustancia. A eso la iglesia le llama transubstanciación. El trigo se convierte literalmente en el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro bendito Señor Jesucristo. Usted me puede decir, bueno, muéstreme un versículo en la Biblia que diga que Dios puede hacer eso, porque ¿dónde aparece que hay un cambio de sustancia? La palabra transubstanciación no aparece en la Biblia. Hay muchas cosas que no aparecen en la Biblia como palabra, pero que se creen. Trinidad no aparece en la Biblia, pero sabemos que hay un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 3 personas, un solo Dios. Igualmente la transubstanciación. Y un ejemplo muy sencillo, mis queridos hermanos, las bodas de Caná. ¿Qué le llevan a Jesús? Le llevan agua. ¿Qué es lo que sacan de esa agua? Saca vino. ¿Hubo un cambio de sustancia? De cualquier punto de vista, sí hubo un cambio de sustancia. ¿Qué es el agua? Mineral. ¿Qué es el vino? Una sustancia que viene de la uva, por lo tanto es orgánico. Entonces hay un cambio de sustancia. Y si Jesús pudo cambiar el agua en vino, Él puede cambiar su cuerpo, puede cambiar una hostia, un trigo, cuerpo, sangre, alma y divinidad. Mis queridos hermanos, Cristo fundó una sola iglesia. Al ver yo todos estos argumentos, me di cuenta que yo tenía que retirarme de donde estaba y tenía que regresar a la Iglesia Católica. Yo pedí ser incorporado junto con mi familia, porque eso fue otro detalle bien importante. Mi esposa juntamente conmigo, pero ella separada, igual que yo, sin comentarnos unos a otros lo que estaba ocurriendo. Ella también estaba teniendo su lucha. Cuando yo me iba a la universidad a dar clases, ella se iba para una parroquia a orar, a pedirle al Señor que pudiéramos regresar a la Iglesia Católica. Y ella pasó un año orando, pidiendo regresar a la Iglesia Católica, y yo sin saber, yo dando clases de teología y los domingos predicando en la congregación donde yo estaba de pastor asociado. Cuando el Señor escucha la oración de ella también. Así fue que en el mes de octubre, noviembre de 2003, nosotros pedimos ser incorporados a la iglesia. Y después de un proceso de aproximadamente un año, noviembre del 2004, fuimos recibidos plenamente en nuestra Santa Iglesia Católica. ¿Por qué he querido compartir esto con ustedes, mis queridos amigos? A través de Canal 57, ya lo había compartido anteriormente en Radio María, es para que nosotros hagamos un análisis cómo está nuestra fe. Dice 2 Corintios capítulo 13, versículos 5, 6 y versículo 8. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados?
mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Versículo 8, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Mis queridos amigos, hay muchos más argumentos. El tiempo no alcanzaría para presentar todos los argumentos que comprueban que Cristo fundó una sola iglesia. Y es nuestra Santa Iglesia Católica. Si usted es católico, querido amigo, pero no está muy firme en su fe, este es el momento que usted empiece a definirse en su fe y reconozca que usted está en la verdad y por lo tanto tiene la responsabilidad de afirmarse y conocer más la verdad depositada en su Iglesia Católica. Y si usted es un hermano que nos está viendo y que no es católico y está luchando y dudando, que sirva este programa, mi querido hermano, para que usted pueda reconocer, como yo lo reconocí hace ya varios años, que hay una sola iglesia y que este es el lugar donde nosotros debemos estar. Yo le invito, querido amigo, que siga en sintonía de Canal 57, siga en sintonía de Radio María, para que pueda seguir conociendo, aprendiendo más de nuestra fe. Tanto en ambos medios de comunicación, la televisión y la radio, hay muchos programas que le van a ayudar a usted para que pueda continuar y crecer más en su fe. Y este programa también usted lo puede sintonizar a través de Radio María todos los jueves a las 9 de la mañana y a través de Canal 57 los viernes a las 8 de la noche. Muchas gracias por haber estado en sintonía de su programa Camino hacia Roma. Con la ayuda del Señor nos escucharemos y nos veremos la próxima semana. Alabado sea Jesucristo, con María por siempre sea alabado.